El caballo castaño había hospitalizado a 4 vaqueros y estaba a punto de ser sacrificado, rechazando con violencia a cualquier hombre que intentaba acercarse. Pero cuando Miguel, un niño de 8 años que acababa de perder a su padre, entró al corral al atardecer, Trueno hizo lo imposible, se arrodilló. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol abrasador del mediodía caía implacable sobre la hacienda San Miguel, ubicada en las afueras de Durango, México. El polvo se levantaba con cada ráfaga de viento seco que atravesaba los corrales, donde un grupo de vaqueros se reunía manteniendo una distancia prudente del corral más alejado. Dentro, un imponente caballo castaño de casi 2 metros de altura golpeaba furiosamente las tablas de madera con sus cascos delanteros, sus ojos brillando con una rabia que hacía que incluso los hombres más experimentados se lo pensaran 2 veces antes de acercarse. «Ese maldito animal nos va a matar a todos», murmuró Roberto Sánchez, el capataz de la hacienda, limpiando el sudor de su frente con un pañuelo desgastado. Sus manos, curtidas por 30 años de trabajo duro, temblaban ligeramente al recordar cómo Trueno, así habían llamado al caballo por el sonido ensordecedor que hacían sus cascos, había estado a punto de destrozarle las costillas apenas una semana atrás. Don Arturo Velázquez, el dueño de la hacienda San Miguel, observaba la escena desde la sombra del porche de la casa principal. A sus 65 años, había visto pasar muchos caballos difíciles por sus establos, pero nunca uno como Trueno. El animal había llegado hace 3 meses desde una hacienda vecina que cerró después de que su dueño, don Fernando Ramírez, muriera en circunstancias que nadie se atrevía a comentar abiertamente. «Tenemos que tomar una decisión, patrón», dijo Roberto acercándose al porche, su sombrero vaquero protegiendo apenas su rostro del sol despiadado. «Ya son 4 vaqueros heridos. Gustavo sigue en el hospital con el brazo roto y Javier apenas puede caminar después de la cos que le dio el martes pasado». Don Arturo suspiró profundamente, sus ojos grises fijos en el corral donde Trueno seguía su danza de furia. «Ese caballo vale una fortuna, Roberto. Don Fernando pagó más de $500,000 por él cuando era un potro. Venía de pura sangre andaluz, con papeles que lo rastrean hasta España». «Con todo respeto, patrón», Roberto se quitó el sombrero, revelando una calvicie prematura para sus 40 años. «¿De qué sirve un caballo valioso si nadie puede montarlo? Llevamos 3 meses intentando acercarnos. Hemos probado todo. Comida especial, música suave. Hasta trajimos a ese entrenador de caballos de Monterrey que cobra una barbaridad». La mención del entrenador hizo que don Arturo frunciera el ceño. Habían pagado $20,000 por una semana de trabajo y el supuesto experto había terminado en el suelo después de solo 10 minutos dentro del corral, con una costilla rota y jurando nunca volver a la hacienda San Miguel. «He escuchado rumores», continuó Roberto bajando la voz, aunque solo estaban ellos 2 en el porche. «La gente del pueblo dice que don Fernando murió porque ese caballo lo arrojó contra una cerca de alambre. Dicen que Trueno se volvió loco después de la muerte de su anterior cuidador, un muchacho llamado Tomás que trabajaba en aquella hacienda». Don Arturo se enderezó en su silla. «¿Qué más dicen esos rumores?» «Que el caballo y ese muchacho Tomás tenían una conexión especial. El chavo había criado a Trueno desde potro, pasaba días enteros con él. Cuando Tomás murió en un accidente, algunos dicen que no fue tan accidental, el caballo enloquecido. Don Fernando intentó domarlo a la fuerza y ya sabemos cómo terminó eso». Un grito interrumpió la conversación. Ambos hombres giraron hacia el corral donde un joven vaquero llamado Carlos había decidido intentar acercarse a Trueno con un lazo.
El resultado fue predecible, pero no menos violento. El caballo se lanzó contra la cerca con tal fuerza que algunas tablas crujieron peligrosamente. Carlos retrocedió tropezando, cayendo de espaldas mientras sus compañeros corrían a ayudarlo. ¡Basta!, rugió don Arturo, bajando los escalones del porche. Su voz, endurecida por décadas dando órdenes, hizo que todos los trabajadores se detuvieran. Quiero que todos se alejen de ese corral. Nadie, absolutamente nadie, se acerca a ese animal hasta que yo lo autorice. ¿Entendido? Los vaqueros asintieron, algunos con alivio evidente en sus rostros. Mientras se dispersaban hacia sus otras tareas, Roberto se acercó nuevamente a su patrón. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos tenerlo ahí indefinidamente. Está consumiendo recursos. Y si alguien se lastima gravemente, podríamos tener problemas legales serios. Don Arturo miró hacia los establos donde trabajaban varios de sus empleados. Su mirada se detuvo en una pequeña figura que barría el suelo cerca de los caballos más tranquilos. Era Miguel Hernández, un niño de 8 años de ojos grandes y oscuros, hijo de uno de sus antiguos trabajadores. ¿Ese es el hijo de Antonio?, preguntó don Arturo. Roberto siguió su mirada. Sí, patrón. El pobre chamaco quedó solo después del accidente de su papá hace un año. Su mamá, doña Sofía, trabaja en la cocina de la casa y el niño ayuda después de la escuela con las tareas pequeñas. Antonio Hernández había sido uno de los mejores vaqueros de la hacienda hasta que un toro lo corneó fatalmente durante un rodeo. Don Arturo había permitido que la viuda y su hijo se quedaran en una de las casitas de los trabajadores, y Sofía había demostrado ser una cocinera excepcional. En ese momento, Miguel levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del patrón. Había algo en la mirada de ese niño, una profundidad que no correspondía con su edad. Don Arturo había notado antes cómo Miguel pasaba tiempo cerca de los caballos, hablándoles en voz baja, compartiendo sus loncheras con ellos. «Dime, Roberto», dijo don Arturo sin quitar los ojos de Miguel, «¿qué opinas del muchacho?». El capataz se encogió de hombros. «Es un buen chamaco, tranquilo, responsable para su edad. Su mamá lo ha criado bien a pesar de las circunstancias. Los otros trabajadores dicen que tiene mano con los animales, especialmente con los caballos». Un pensamiento comenzaba a formarse en la mente de don Arturo, uno que en circunstancias normales habría descartado como una locura. Pero después de 3 meses de fracasos con Trueno, las circunstancias distaban mucho de ser normales. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura cuando don Arturo finalmente tomó una decisión que cambiaría el curso de varios destinos en la hacienda San Miguel. La cocina de la casa principal desprendía el aroma reconfortante de tortillas recién hechas y frijoles refritos cuando don Arturo entró esa tarde. Sofía Hernández, una mujer delgada de 32 años con el cabello negro recogido en una trenza ordenada, levantó la vista del comal sorprendida. No era común que el patrón visitara la cocina, especialmente a esa hora. «Don Arturo», saludó ella limpiándose las manos en el delantal bordado que llevaba, un regalo de su difunto esposo que guardaba como tesoro. «¿Necesita algo? La cena estará lista en 1 hora». «No vengo por la cena, Sofía», respondió don Arturo, quitándose el sombrero, un gesto de respeto que no pasó desapercibido. «Vengo a hablar contigo sobre Miguel». El corazón de Sofía dio un vuelco. En su experiencia, cuando los patrones querían hablar sobre los hijos de sus empleados, rara vez eran buenas noticias. ¿Hizo algo malo? «Le juro que lo he criado para que sea respetuoso y trabajador. Si causó algún problema...». «Al contrario», la interrumpió don Arturo con una sonrisa cansada. «Roberto me dice que es un buen muchacho, muy responsable para su edad». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «De hecho, esa es la razón por la que estoy aquí. Necesito pedirte un favor».
O más bien, pedirle permiso a tu hijo para algo. Sofía frunció el ceño, confundida. No entiendo, patrón. Don Arturo se sentó en una de las sillas de madera junto a la mesa de la cocina, invitándola con un gesto a hacer lo mismo. Sofía obedeció, secándose las manos nerviosamente en el delantal. «Supongo que has escuchado sobre el caballo nuevo, Trueno», comenzó don Arturo. «El que llegó de la hacienda de don Fernando». «Todos en la hacienda hablan de él», admitió Sofía. «Dicen que es peligroso, que ha herido a varios vaqueros. Por favor, dígame que no está pensando en...» Su voz se quebró ligeramente, recordando cómo había perdido a Antonio. «Escúchame antes de asustarte», dijo don Arturo levantando una mano. «He observado a Miguel con los otros caballos. Tiene algo especial, una manera de estar con ellos que no he visto en mis 30 años manejando esta hacienda. Los animales confían en él». «Es solo un niño», protestó Sofía, su voz elevándose con pánico creciente. «Tiene 8 años. No puede acercarse a ese animal salvaje. Ya perdí a mi esposo, don Arturo. No puedo perder también a mi hijo». Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras los recuerdos de aquel día terrible regresaban. Antonio había salido esa mañana como siempre, besándola en la mejilla y revolviéndole el cabello a Miguel. 3 horas después, trajeron su cuerpo destrozado en la parte trasera de una camioneta. «Lo sé, Sofía. Créeme que lo sé», dijo don Arturo suavemente. «Y no te pediría esto si no estuviera desesperado y si no creyera que tu hijo puede ser diferente. Pero antes de que me digas que no, quiero que consideres algo». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, esperando que continuara. «Ese caballo vale una fortuna, pero no puedo venderlo en estas condiciones. Nadie quiere un animal que no se deja montar y no puedo seguir poniéndolo en peligro a mis trabajadores. Tengo 2 opciones, sacrificarlo o encontrar una manera de calmarlo». «¿Y qué tiene que ver Miguel con esto?», preguntó Sofía, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Quiero que tu hijo intente acercarse a Trueno. Solo acercarse, nada más, sin cuerdas, sin intentar montarlo. Solamente ver si el caballo reacciona diferente con él». «¡Está loco!». Sofía se levantó de golpe, su silla raspando ruidosamente contra el piso de cerámica. «No voy a dejar que use a mi hijo como carnada para ese animal asesino». «No sería carnada», insistió don Arturo, también poniéndose de pie. «Yo estaría ahí. Roberto estaría ahí. Tendríamos rifles tranquilizantes listos. Al primer signo de peligro, sacamos a Miguel de inmediato». «La respuesta es no». Sofía se cruzó de brazos, su cuerpo temblando de miedo y rabia. «Ahora, si me disculpa, tengo que terminar la cena». Don Arturo suspiró, esperando esta reacción. Sacó su billetera y colocó varios billetes sobre la mesa. «Esto es un adelanto del salario de 6 meses. Sea cual sea tu decisión, es tuyo. Considera un bono por todos los años que Antonio trabajó para mí». Sofía miró el dinero, más de 30,000 pesos, con ojos desorbitados. Con ese dinero podría pagar las deudas del funeral de Antonio, comprarle ropa nueva a Miguel para la escuela, tal vez hasta ahorrar algo para su educación. «No puede comprar a mi hijo», dijo ella, pero su voz había perdido firmeza. «No intento comprarlo», respondió don Arturo caminando hacia la puerta. «Solo intento ofrecerte seguridad a cambio de una oportunidad. Piénsalo, Sofía. Habla con Miguel. Después de todo, debería ser su decisión también». Cuando la puerta se cerró detrás de don Arturo, Sofía se dejó caer nuevamente en la silla, mirando fijamente el dinero sobre la mesa. A través de la ventana podía ver a Miguel terminando sus tareas cerca de los establos, silbando suavemente una canción que Antonio solía cantarle. Esa noche, después de que Miguel se duchara y se pusiera su pijama raída pero limpia, Sofía lo sentó en la cama que compartían en su pequeña casa de 2 habitaciones.
La luz de una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe. «Mijo, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Miguel la miró con esos ojos grandes y serios que a veces la hacían olvidar que era solo un niño. «Es sobre el caballo nuevo, ¿verdad, mamá?». Sofía parpadeó sorprendida. «¿Cómo lo supiste?». «He visto cómo me miran don Arturo y Roberto últimamente», respondió Miguel con una madurez que partía el corazón de su madre. «Y escuché a los vaqueros hablar. Dicen que nadie puede acercarse a Trueno, que está muy enojado y triste». «¿Triste?», repitió Sofía. «Los caballos no se ponen tristes, Miguel». «Sí se ponen, mamá», insistió el niño. «Cuando murió papá, yo estaba muy enojado con todo el mundo. Rompí mi juguete favorito y le grité a la maestra Fernández. Pero en realidad no estaba enojado. Estaba triste». Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Sofía mientras abrazaba a su hijo. «Oh, mijo, lo siento tanto. Don Arturo quiere que intente hablar con Trueno, ¿verdad?», preguntó Miguel cuando se separaron. Sofía asintió lentamente. «Pero yo no voy a dejarte. Es demasiado peligroso». Miguel miró por la ventana hacia donde estaba el corral de Trueno, apenas visible en la oscuridad. «¿Puedo al menos pensarlo, mamá? Solo pensarlo». Y en ese momento, Sofía supo que ya había perdido la batalla. La madrugada siguiente llegó demasiado pronto para Sofía. Había pasado la noche en vela, escuchando la respiración tranquila de Miguel mientras dormía a su lado, memorizando cada detalle de su rostro como si fuera la última vez. A las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a asomar por las montañas de la Sierra Madre, finalmente se rindió ante el insomnio. Preparó el desayuno en silencio: huevos revueltos con chorizo, frijoles refritos y tortillas calientes. Miguel se despertó con el aroma familiar, frotándose los ojos con los puños cerrados como hacía desde que era bebé. «Buenos días, mamá», dijo con voz adormilada, sentándose a la pequeña mesa donde ya lo esperaba un vaso de leche fresca. «Buenos días, mijo», respondió Sofía, incapaz de mirarlo a los ojos mientras servía el desayuno. Sus manos temblaban ligeramente al colocar el plato frente a él. Comieron en un silencio tenso. El único sonido era el de los cubiertos contra la cerámica y el canto de los gallos anunciando el nuevo día. Finalmente, Miguel dejó su tenedor y miró fijamente a su madre. «Ya lo decidí, mamá», dijo con una voz que sonaba demasiado adulta para un niño de 8 años. «Quiero intentar hablar con Trueno». El tenedor de Sofía cayó ruidosamente contra su plato. «Miguel, por favor, no me hagas pasar por esto». «Escúchame, mamá», insistió el niño, levantándose de su silla para acercarse a ella. Tomó sus manos, sorprendiéndola con la firmeza de su agarre. «Anoche tuve un sueño con papá». Sofía sintió que el corazón se le paralizaba. «¿Qué soñaste?». «Estaba en el corral con él, como cuando me enseñaba a cuidar los caballos», explicó Miguel, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Me dijo que no tuviera miedo, que los animales pueden sentir cuando alguien entiende su dolor. Me dijo que Trueno necesita ayuda, igual que yo la necesité cuando papá se fue». Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo finalmente brotaron libremente. «Los sueños son solo sueños, mijo. Pero esto se sintió real, mamá, tan real como cuando papá me abrazaba». Miguel se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Y además, escuché lo que don Arturo te ofreció. Con ese dinero podrías pagar todo lo que debemos. Podríamos comprar un ventilador nuevo para que no pases tanto calor en la cocina. Yo podría tener útiles nuevos para la escuela». «No me importa el maldito dinero», sollozó Sofía, abrazando a su hijo con fuerza. «Lo único que me importa eres tú. Eres todo lo que me queda de tu padre».
Se quedaron así abrazados por varios minutos, mientras afuera el sol continuaba su ascenso y la hacienda despertaba a sus actividades diarias. Finalmente, Miguel se separó suavemente. «Mamá, si no lo intento, don Arturo va a tener que matar a Trueno, ¿verdad?». Sofía asintió en silencio, incapaz de mentirle. «Entonces tengo que intentarlo», dijo Miguel con determinación. «No puedo dejar que maten a un animal solo porque está triste y asustado. Papá no hubiera querido eso». Y en ese momento, Sofía supo que su hijo tenía razón. Antonio siempre había tenido un corazón especial para los animales heridos, pasando noches enteras cuidando becerros enfermos o caballos lastimados. Miguel había heredado esa compasión, y negarla sería como negar una parte fundamental de quién era. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «pero con condiciones». Media hora después, Sofía tocaba la puerta de la oficina de don Arturo. El sol ya estaba alto en el cielo y el calor comenzaba a volverse opresivo. Don Arturo la recibió inmediatamente, sorprendido de verla tan temprano. «Sofía, pasa por favor», dijo señalando una silla frente a su escritorio de madera tallada, heredado de su abuelo. «Vengo a aceptar su oferta, don Arturo», dijo ella sin preámbulos, manteniéndose de pie. «Pero con condiciones». Don Arturo se enderezó en su silla, sus cejas alzándose con interés. «Te escucho». «Primera condición, usted, Roberto y al menos 3 vaqueros más estarán presentes con rifles tranquilizantes cargados. Al primer signo de peligro, sacan a mi hijo de inmediato». «Eso ya estaba planeado», asintió don Arturo. «Segunda condición, si algo sale mal, si mi hijo sufre aunque sea un rasguño, quiero que me prometa que cuidará de él, que se asegurará de que termine la escuela, que tenga una educación decente». Don Arturo se levantó, rodeando el escritorio para quedar frente a ella. «Te doy mi palabra, Sofía. Y agrego algo más. Si algo sale mal, cosa que no sucederá, me aseguraré personalmente de que Miguel tenga todo lo que necesite para su futuro, incluyendo universidad, si así lo desea». «Tercera condición», continuó Sofía, su voz quebrándose ligeramente. «Esto solo sucede una vez. Si no funciona, si Trueno reacciona mal, mi hijo no vuelve a acercarse a ese animal nunca más, y usted tendrá que encontrar otra solución». «Aceptado», dijo don Arturo extendiendo su mano. Sofía la estrechó, sellando el acuerdo que podría cambiar todo. «¿Cuándo?», preguntó ella. «Esta tarde, al atardecer», respondió don Arturo. «Es cuando Trueno está más tranquilo, o al menos eso hemos notado, a las 6 en punto». Cuando Sofía salió de la oficina, sus piernas apenas la sostenían. Se apoyó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos y rogando a todos los santos en los que creía que protegieran a su hijo. La noticia de lo que estaba por suceder se extendió por la hacienda como pólvora. Para el mediodía, todos los trabajadores sabían que el pequeño Miguel Hernández intentaría acercarse al caballo salvaje que ningún vaquero experimentado había logrado domar. «Es una locura», murmuraba Rosa, una de las lavanderas, mientras colgaba sábanas al sol. «Ese pobre niño va a terminar como Gustavo, o peor». «Don Arturo debe estar desesperado para permitir algo así», comentó Felipe, uno de los vaqueros más jóvenes. «Pero he visto al chamaco con los otros caballos. Tiene algo especial, eso no se puede negar». Roberto pasó la tarde preparándolo todo meticulosamente. Revisó personalmente cada rifle tranquilizante, asegurándose de que estuvieran cargados y listos. Organizó a los vaqueros en posiciones estratégicas alrededor del corral. Incluso mandó limpiar el área de cualquier objeto que pudiera convertirse en un peligro. Mientras tanto, Miguel pasó la tarde haciendo sus tareas habituales, aparentemente tranquilo, aunque Sofía notó cómo sus manos temblaban ligeramente cuando limpiaba los establos. A las 5,
Lo llevó a casa para que se cambiara de ropa. «Ponte tu camisa azul», dijo Sofía, la misma que Antonio le había regalado en su último cumpleaños. Era la favorita de tu papá. Miguel se cambió en silencio, y cuando estuvo listo, madre e hijo caminaron tomados de la mano hacia el corral donde esperaba su destino. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y carmesí cuando Miguel y Sofía llegaron al corral de Trueno. Una pequeña multitud se había congregado a una distancia prudente. Vaqueros, trabajadores de la hacienda, incluso algunas de las mujeres que trabajaban en la casa principal habían dejado sus labores para presenciar lo que estaba por suceder. El murmullo de conversaciones nerviosas llenaba el aire espeso del crepúsculo. Don Arturo esperaba junto a Roberto cerca de la puerta del corral. Ambos hombres sostenían rifles tranquilizantes y otros 3 vaqueros estaban apostados en posiciones estratégicas, sus armas apuntando discretamente hacia el interior del cercado. Dentro, Trueno paseaba inquieto, sus cascos levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. El caballo era magnífico incluso en su agitación, músculos definidos bajo su pelaje castaño brillante, crines largas que se mecían con cada movimiento de su cabeza, ojos oscuros que brillaban con una mezcla de rabia y algo más profundo, algo que Miguel reconoció inmediatamente como dolor. ¿Estás seguro de esto, muchacho?, preguntó don Arturo agachándose para quedar a la altura de Miguel. Su voz era suave, pero sus ojos reflejaban la misma preocupación que Sofía sentía en cada fibra de su ser. Miguel asintió, su garganta demasiado seca para hablar. Sofía se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos temblorosas. «Mijo, escúchame bien», dijo ella, sus ojos buscando los de su hijo. «Si en algún momento sientes miedo, si algo se siente mal, quiero que salgas de ahí inmediatamente. ¿Me entiendes? No tienes que demostrarle nada a nadie». «Lo sé, mamá», respondió Miguel, su voz más firme de lo que ella esperaba. «Pero voy a estar bien. Papá me está cuidando». Sofía lo abrazó con fuerza, memorizando el olor de su cabello, el latido de su pequeño corazón contra su pecho. «Te amo más que a mi vida, Miguel Antonio Hernández. Nunca lo olvides». «Yo también te amo, mamá», susurró Miguel antes de separarse. Roberto se acercó, su rostro serio, pero no sin compasión. «Muchacho, voy a abrirte la puerta. Vas a entrar despacio, muy despacio. No hagas movimientos bruscos, no intentes acercarte demasiado rápido. Y si el caballo baja las orejas o comienza a patear el suelo, sales corriendo hacia esta puerta. ¿Entendido?». «Entendido, don Roberto», asintió Miguel. El capataz miró a don Arturo, quien hizo un gesto de confirmación. Con manos que habían manejado ganado durante décadas, pero que ahora temblaban ligeramente, Roberto abrió la pesada puerta del corral. El sonido del metal chirriando hizo que Trueno girara su cabeza bruscamente. El caballo se detuvo en el extremo opuesto del corral, sus ojos fijos en la pequeña figura que ahora cruzaba el umbral. Un bufido nervioso escapó de sus fosas nasales y varios de los espectadores contuvieron el aliento. Miguel entró al corral con pasos lentos y medidos, tal como Roberto le había indicado. La puerta se cerró detrás de él con un golpe que resonó como un trueno. Y por un momento aterrador, el niño estuvo completamente solo con el animal más peligroso que la hacienda San Miguel había conocido. «Dios mío», murmuró Sofía, presionando sus manos unidas contra su boca. Rosa, la lavandera, se acercó y le puso un brazo alrededor de los hombros en un gesto de solidaridad silenciosa. Miguel se quedó de pie cerca de la puerta sin moverse, simplemente observando a Trueno. El caballo lo miraba con intensidad, sus orejas moviéndose hacia adelante y hacia atrás, evaluando, midiendo. El silencio era tan absoluto que el único sonido era el viento susurrando entre los postes de madera del corral. «Hola, Trueno»,
dijo Miguel finalmente, su voz suave pero clara en el aire quieto de la tarde. Me llamo Miguel, sé que estás asustado. El caballo sacudió su cabeza violentamente, dando 2 pasos hacia atrás. Roberto tensó su dedo sobre el gatillo del rifle tranquilizante. «Espera», susurró don Arturo, poniendo una mano sobre el brazo de su capataz. «Mira». Trueno no había atacado. No había cargado hacia Miguel con la furia que había mostrado con todos los demás. En cambio, permanecía en su lugar, observando al niño con lo que casi parecía ser curiosidad. «Yo también estoy asustado», continuó Miguel, dando un pequeño paso hacia adelante. «Cuando mi papá murió estaba muy asustado y enojado, tan enojado que quería romper cosas y gritar». Trueno resopló, moviendo nerviosamente sus cascos en el polvo. «Dicen que tú también perdiste a alguien importante». Miguel dio otro paso pequeño. «Un muchacho llamado Tomás, dicen que él te cuidaba desde que eras bebé». Para asombro de todos los presentes, Trueno dejó de retroceder. Sus orejas, que habían estado apuntando hacia atrás en señal de agresión, se movieron hacia adelante. «Mi papá me cuidaba». La voz de Miguel se quebró ligeramente, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Me enseñaba cosas, me abrazaba cuando tenía pesadillas y un día simplemente ya no estaba». Sofía sollozó audiblemente, cubriéndose la boca con ambas manos. «Sé que es difícil». Miguel extendió una mano lentamente, aunque todavía estaba a varios metros del caballo. «Sé que duele tanto que solo quieres que todos se alejen, pero yo también estuve ahí, y lo que más necesitaba en esos momentos era que alguien entendiera, no que me dijera que todo estaría bien, porque no lo estaba. Solo necesitaba que alguien entendiera». Trueno dio un paso hacia Miguel. Solo uno, pero fue suficiente para que todos los hombres armados tensaran sus armas. «No disparen», ordenó don Arturo en voz baja. «Todavía no». El caballo y el niño se miraron fijamente. Por un momento que pareció eterno, el mundo se redujo a solo ellos dos. 2 almas heridas, reconociéndose en los ojos del otro. Entonces, Trueno dio otro paso. Y otro. Y otro. «Miguel», la voz de Roberto era tensa. «Muchacho, si necesitas salir». Pero Miguel no se movió. Simplemente permaneció de pie, con su mano extendida, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, mientras el caballo que había aterrorizado a hombres adultos se acercaba lentamente a él. «Está bien estar triste», susurró Miguel cuando Trueno quedó a solo 2 metros de distancia. «Está bien extrañarlos. No tienes que fingir que eres fuerte todo el tiempo». Y entonces sucedió algo que nadie podría haber predicho. Trueno bajó lentamente su enorme cabeza, acercándola a la mano extendida de Miguel. El caballo olfateó con cuidado, sus fosas nasales dilatándose mientras inhalaba el aroma del niño. Los músculos de sus patas temblaban ligeramente, como si estuviera luchando contra cada instinto que le decía que atacara, que huyera, que hiciera cualquier cosa excepto confiar. «Tranquilo», susurró Miguel, sin mover su mano. «No voy a lastimarte. Nadie aquí va a lastimarte. Te lo prometo». Las orejas de Trueno se movieron hacia adelante completamente, una señal que Roberto reconoció inmediatamente como curiosidad, no agresión. El capataz bajó ligeramente su rifle, aunque su dedo permanecía cerca del gatillo. «Sé que te lastimaron», continuó Miguel, su voz quebrándose con emoción. «Sé que la gente que se suponía debía cuidarte te hizo daño. Pero yo no soy como ellos. Yo entiendo lo que es perder a alguien que amas». Los ojos de Trueno, grandes y oscuros como pozos de dolor contenido, parpadearon lentamente. Una lágrima cristalina rodó por el rostro de Miguel, cayendo al polvo del corral, donde se absorbió instantáneamente. Y entonces, para absoluto asombro de todos los presentes, Trueno tocó suavemente la mano extendida de Miguel con su hocico. El contacto fue tan delicado, tan cuidadoso,
que parecía imposible que viniera del mismo animal que había destrozado cercas y enviado a vaqueros experimentados al hospital. Un grito ahogado colectivo surgió de los espectadores. Sofía se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras observaba a su hijo conectar con la bestia más peligrosa que había conocido. «Dios santo», murmuró don Arturo, bajando completamente su rifle. «En 30 años criando caballos, nunca he visto algo así». Miguel, con movimientos lentos y deliberados, comenzó a acariciar suavemente el hocico de Trueno. El caballo cerró los ojos, un suspiro profundo escapando de su pecho masivo. Era como si cada tensión, cada fragmento de rabia acumulada durante meses de dolor y confusión, comenzara a disolverse bajo el toque gentil del niño. «Está bien», susurró Miguel, sus dedos pequeños trazando líneas suaves sobre el pelaje sedoso del caballo. «Está bien extrañar a Tomás. Yo extraño a mi papá todos los días. A veces, cuando me despierto, olvido por un segundo que ya no está. Y entonces me acuerdo, y duele tanto que siento que no puedo respirar». Trueno abrió los ojos, mirando directamente a Miguel. Y en ese intercambio de miradas, algo fundamental cambió. El caballo vio en esos ojos infantiles un reflejo de su propio sufrimiento, una comprensión que ningún adulto le había ofrecido. Los hombres habían intentado dominarlo con fuerza, controlarlo con miedo, doblegarlo con violencia. Pero este niño pequeño simplemente compartía su dolor, sin pretender arreglarlo ni negarlo. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de cada persona presente esa tarde. Trueno, el caballo salvaje que había sido considerado indomable, el animal que había causado terror en los corazones de vaqueros experimentados, comenzó a doblar sus patas delanteras. «¿Qué está haciendo?», preguntó Felipe en voz baja, sus ojos desorbitados con incredulidad. «No puede ser», respondió Roberto, su voz apenas audible. «Es imposible». Pero era real. Lenta, deliberadamente, Trueno bajó su cuerpo masivo hasta quedar arrodillado frente a Miguel. El caballo inclinó su cabeza, presionándola suavemente contra el pecho del niño, en un gesto de absoluta sumisión y confianza. Sofía colapsó de rodillas en el suelo, sollozando abiertamente. Rosa la sostuvo mientras ambas observaban el milagro que se desarrollaba ante sus ojos. Miguel, con lágrimas corriendo por su rostro, envolvió sus brazos alrededor del cuello de Trueno. El niño y el caballo permanecieron así, arrodillados juntos en el polvo dorado del atardecer, dos almas rotas, encontrando consuelo en el entendimiento mutuo. «Yo también te extraño, papá», sollozó Miguel contra el pelaje de Trueno. «Te extraño tanto que a veces no puedo dormir. Pero mamá me dice que aunque ya no esté aquí, el amor que sentía por mí nunca desaparece. Siempre va a estar aquí». Se tocó el pecho. «En mi corazón». Trueno emitió un sonido bajo, casi como un gemido, presionando más su cabeza contra Miguel. Era como si el caballo hubiera estado esperando durante meses que alguien, cualquiera, entendiera su dolor sin intentar solucionarlo. Don Arturo se limpió los ojos disimuladamente, pretendiendo que era el polvo lo que los irritaba. Roberto, el capataz curtido que había visto de todo en sus 4 décadas trabajando con caballos, se quitó el sombrero y lo presionó contra su pecho, incapaz de creer lo que sus ojos veían. «Voy a cuidarte», prometió Miguel, acariciando las crines de Trueno. «No puedo traer de vuelta a Tomás, igual que nadie puede traer de vuelta a mi papá. Pero podemos cuidarnos el uno al otro. Podemos recordarlos juntos, y tal vez, si nos cuidamos bien, el dolor se hace un poquito más pequeño cada día». El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de púrpura profundo. Las sombras se alargaban sobre el corral, envolviendo al niño y al caballo en una penumbra dorada
que los hacía parecer figuras de alguna historia antigua, un cuento de hadas hecho realidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo unos minutos, Miguel se separó suavemente. Trueno levantó su cabeza, sus ojos ya no reflejando la rabia ciega que había definido su existencia durante meses. En su lugar había algo nuevo: esperanza. ¿Puedo venir a visitarte mañana?, preguntó Miguel, su voz infantil contrastando con la madurez de sus palabras. Trueno relinchó suavemente, y aunque era imposible saber si realmente entendía las palabras, parecía estar respondiendo afirmativamente. Miguel caminó lentamente hacia la puerta del corral, deteniéndose cada pocos pasos para mirar hacia atrás. Trueno permaneció arrodillado, observándolo partir, sin hacer ningún movimiento agresivo. Cuando Roberto abrió la puerta, Miguel salió, y fue inmediatamente envuelto en los brazos de su madre, quien lo levantó del suelo a pesar de que sus propias piernas apenas la sostenían. Mi hijo, lloraba Sofía, cubriendo su rostro con besos. Pensé que te iba a perder. Pensé que... Estoy bien, mamá, la interrumpió Miguel, abrazándola con fuerza. Trueno también está bien. Solo necesitaba que alguien lo entendiera. Don Arturo se acercó, su rostro mostrando una mezcla de asombro y respeto. Muchacho, en todos mis años nunca he visto nada igual. Ese caballo se arrodilló ante ti. Eligió confiar en ti. Miguel miró hacia el corral donde Trueno finalmente se ponía de pie, sacudiendo su crin. No fui yo, don Arturo, fue papá. Él me enseñó que los animales pueden sentir nuestro dolor. Esa noche, mientras la hacienda San Miguel se sumía en la oscuridad, un nuevo capítulo comenzaba, pero lo que nadie sabía aún era que el vínculo formado entre un niño y un caballo desencadenaría eventos que cambiarían no solo sus vidas, sino el destino de todos en la hacienda. La noticia de lo sucedido se extendió por el pueblo de San Miguel de Allende como fuego en pasto seco. Para la mañana siguiente, media docena de curiosos se habían congregado fuera de los límites de la hacienda, esperando captar un vistazo del niño que había domado al caballo imposible. Don Arturo tuvo que poner a 2 vaqueros en la entrada principal para mantener alejados a los intrusos y especialmente a los reporteros del periódico local que insistían en fotografiar a Miguel. «Esto se está saliendo de control», murmuró Roberto mientras observaba desde la ventana de la oficina de don Arturo. Afuera, una camioneta con las letras El Correo de Durango estaba estacionada, y un hombre con una cámara voluminosa intentaba negociar su entrada con Felipe, quien bloqueaba firmemente el portón. «La gente necesita algo en qué creer», respondió don Arturo, tamborileando sus dedos sobre el escritorio. En tiempos difíciles, una historia como esta les da esperanza. Un niño y un caballo salvaje es el tipo de cuento que nuestros abuelos solían contar alrededor del fuego. «Pero Miguel es solo un chamaco», protestó Roberto. «No puede manejar toda esta atención, y su mamá está aterrada de que algo malo pase». Don Arturo asintió, compartiendo la preocupación. Había visto a Sofía esa mañana con ojeras oscuras que revelaban otra noche sin dormir. A pesar del milagro de ayer, o quizás precisamente por ello, el miedo de perder a su hijo no había disminuido. En ese momento, la puerta se abrió y entró Miguel, todavía en su pijama y descalzo, frotándose los ojos adormilados. «Don Arturo», dijo el niño con voz soñolienta, «¿puedo ir a ver a Trueno antes de la escuela?» El patrón intercambió una mirada con Roberto antes de responder. «Claro que sí, muchacho, pero primero desayuna y vístete. El caballo no va a ninguna parte». Miguel asintió y salió corriendo hacia su casa. Don Arturo sonrió a pesar de sus preocupaciones. Había algo reconfortante en ver que, a pesar de todo lo extraordinario que había sucedido, Miguel seguía siendo un niño de 8 años. Una hora después,
Miguel entraba al corral de Trueno, cargando una manzana que había tomado de la cocina. Sofía observaba desde una distancia segura, sus manos apretadas en un puño perpetuo de ansiedad. A su lado, Roberto sostenía el rifle tranquilizante, aunque ambos sabían que probablemente no sería necesario. Trueno estaba en el extremo opuesto del corral cuando Miguel entró, pero al ver al niño, el caballo trotó hacia él con una energía completamente diferente a la furia destructiva de días anteriores. Era alegría, pura y simple. «Buenos días, Trueno», saludó Miguel, extendiendo la manzana. «Te traje un regalo». El caballo tomó la fruta delicadamente de su mano, masticándola mientras Miguel acariciaba su cuello. Los espectadores, porque siempre había espectadores ahora, observaban maravillados. «Es como si fuera un caballo completamente diferente», comentó Rosa, quien había venido a colgar ropa, pero se había quedado fascinada por la escena. «Siempre fue el mismo caballo», respondió una voz desconocida detrás de ella. «Solo necesitaba a la persona correcta». Rosa se giró para encontrarse con un hombre mayor, de aproximadamente 70 años, con el rostro curtido por el sol y los ojos tristes. Vestía ropa de vaquero vieja pero limpia y sostenía un sombrero gastado entre sus manos nudosas. «¿Quién es usted?», preguntó Rosa con cierta desconfianza. «Mi nombre es Esteban Ramírez», respondió el anciano, sus ojos fijos en Trueno. «Soy el hermano de don Fernando, el anterior dueño de ese caballo». La mención de don Fernando hizo que Roberto girara bruscamente, su mano instintivamente moviéndose hacia el rifle. «¿Qué hace aquí, señor Ramírez?». Esteban levantó sus manos en un gesto pacífico. «No vengo a causar problemas. Vine porque escuché sobre el muchacho, sobre lo que logró hacer. Necesito hablar con él». «De ninguna manera», intervino Sofía, colocándose protectoramente entre el anciano y el corral donde Miguel jugaba con Trueno. «Mi hijo no va a hablar con nadie sobre esto». «Por favor, señora», suplicó Esteban, y había lágrimas en sus ojos ancianos. «Solo quiero verlo. Quiero ver a mi hermano en paz». «Su hermano», repitió Roberto confundido. Esteban señaló hacia Trueno. «Cuando mi hermano Fernando murió, ese caballo enloquecido. Algunos dijeron que fue culpa del animal, pero yo sé la verdad. Trueno no mató a mi hermano. Mi hermano se mató a sí mismo tratando de domar con violencia a un animal que solo necesitaba comprensión». Don Arturo, que había escuchado el alboroto desde su oficina, se acercó al grupo. «Señor Ramírez, entiendo su dolor, pero no puedo permitir que moleste al muchacho». «No quiero molestarlo», insistió Esteban. «Solo quiero agradecerle». Fernando no era un mal hombre, pero después de que Tomás murió, se obsesionó con controlar a Trueno. Se volvió cruel. Intenté detenerlo, pero no me escuchó. Y ahora su voz se quebró. «Ahora veo que ese caballo puede estar en paz, que alguien finalmente lo entendió». Sofía miró a don Arturo, buscando guía. El patrón suspiró profundamente antes de asentir. «Puede quedarse y observar desde aquí», dijo finalmente, «pero no se acerca al corral ni le habla al muchacho sin mi permiso». Esteban asintió agradecido, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Dentro del corral, ajeno a la conversación que ocurría a metros de distancia, Miguel se había sentado en el suelo mientras Trueno se recostaba a su lado, un comportamiento que habría sido impensable días atrás. El niño le contaba historias sobre su padre, sobre las cosas que solían hacer juntos, y aunque Trueno no podía entender las palabras, parecía comprender el sentimiento detrás de ellas. «Mi papá me enseñó a silbar», estaba diciendo Miguel, demostrando con un silbido suave que hizo que las orejas de Trueno se movieran. «Decía que los caballos entienden mejor los silbidos que las palabras. ¿Es verdad?». «Trueno», respondió con un relincho bajo, y Miguel rió, el sonido tan puro y genuino que hizo que Sofía sonriera a pesar de sus preocupaciones.
Pero mientras observaban esta escena de paz, ninguno notó la figura oscura que observaba desde las colinas cercanas, tomando fotografías con una cámara de lente largo, y ninguno podía imaginar que esas fotografías llegarían a manos de personas que verían en Miguel y Trueno no un milagro, sino una oportunidad. Las sombras del mediodía se acortaban sobre la hacienda, pero sombras de otro tipo, más siniestras, comenzaban a acercarse. 3 días después del primer encuentro entre Miguel y Trueno, un Mercedes negro con placas de Monterrey atravesó el portón principal de la hacienda San Miguel. El polvo levantado por las llantas lujosas parecía fuera de lugar en el ambiente rústico de la propiedad. Felipe, quien montaba guardia, corrió inmediatamente a informar a don Arturo sobre la visita inesperada. Del vehículo descendió un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje italiano que probablemente costaba más que el salario anual de cualquier trabajador de la hacienda. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus zapatos brillaban incluso bajo la capa de polvo que ya comenzaba a cubrirlos. Detrás de él salió un hombre más joven, claramente su asistente, cargando un maletín de cuero. ¿Don Arturo Velázquez?, preguntó el hombre con voz educada, pero con un tono que no admitía negativas. Mi nombre es Rodrigo Santana. Soy dueño de varios ranchos ecuestres en el norte del país. Don Arturo, que había salido a recibirlo al porche, estrechó su mano con firmeza pero sin entusiasmo. Señor Santana, ¿a qué debo el honor de su visita? Rodrigo sonrió, mostrando dientes perfectamente blancos. He venido por el caballo, por Trueno, creo que así lo llaman. Un silencio tenso cayó sobre el patio. Roberto, que había estado cerca reparando una cerca, dejó caer su martillo. El sonido del metal contra la madera resonó como una campana de advertencia. Trueno no está a la venta, respondió don Arturo secamente. Todo está a la venta por el precio correcto, replicó Rodrigo con confianza ensayada. Hizo un gesto a su asistente, quien abrió el maletín revelando fajos de billetes ordenados cuidadosamente. Le ofrezco 2 millones de pesos, en efectivo, ahora mismo. Don Arturo miró el dinero sin mostrar emoción. Era una fortuna suficiente para solucionar muchos de los problemas financieros que la hacienda enfrentaba. Pero algo en la manera en que Rodrigo miraba hacia el corral donde Miguel jugaba con Trueno le provocaba un escalofrío de advertencia. Como dije, el caballo no está a la venta, repitió don Arturo, dando un paso para bloquear la vista de Rodrigo hacia el corral. La sonrisa de Rodrigo se endureció. Veo que no entiende la situación. Ese caballo proviene de un linaje excepcional. Su valor real está en su genética, en su potencial para criar campeones. He investigado su historia. Es nieto de andaluz real, uno de los sementales más valiosos de España. Con el entrenamiento adecuado y el programa de cría correcto podría generar millones. El caballo ya tiene un dueño, intervino Roberto acercándose al porche, y un amigo que lo cuida. Ah, sí. Rodrigo sacó su teléfono celular mostrando fotografías. El niño, Miguel Hernández, correcto, 8 años, huérfano de padre. Una historia conmovedora, sin duda. La sangre de don Arturo se heló. ¿Cómo consiguió esa información? Tengo mis recursos, respondió Rodrigo, guardando el teléfono. También tengo contactos en servicios sociales. Sería una pena que alguien cuestionara si es apropiado que un menor de edad trabaje en una hacienda, especialmente alrededor de animales peligrosos. Está amenazándome. La voz de don Arturo se tornó peligrosa. No, estoy ofreciendo una solución que beneficia a todos, corrigió Rodrigo. Usted recibe dinero que claramente necesita, según los registros públicos de hipotecas atrasadas. Yo obtengo un caballo valioso, y el niño no tiene que arriesgarse más con un animal que, recordemos, ha hospitalizado a 4 hombres adultos.
En ese momento, Sofía emergió de la casa principal, habiendo escuchado parte de la conversación desde la cocina. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con furia maternal. «Mi hijo no está en peligro», declaró firmemente, «y no tiene ningún derecho a hablar de él». Rodrigo la evaluó con una mirada fría. «Señora Hernández, supongo. Debe ser difícil criar a un niño sola. Con el salario que le pagan aquí, podría hacerle una oferta también. Digamos 100,000 pesos por su cooperación en convencer al niño de alejarse del caballo». «Lárguese de mi propiedad», gruñó don Arturo. «Ahora». Rodrigo suspiró teatralmente. «Qué lástima. Esperaba que fuéramos razonables». Se dirigió hacia su auto, pero se detuvo antes de entrar. «Debería saber que tengo influencias en el gobierno estatal. Un llamado de mi parte podría iniciar una inspección completa de esta hacienda. Condiciones de trabajo, seguridad, permisos ambientales. Podría volverse muy costoso, muy rápidamente». «¿Es otra amenaza?», preguntó Roberto, sus puños apretados. «Es una predicción», sonrió Rodrigo. «Tienen 3 días para reconsiderar. Después de eso, tomaré medidas más directas para obtener lo que quiero». El Mercedes negro se alejó levantando una nube de polvo que parecía ensuciar más que el aire. Don Arturo, Sofía y Roberto se quedaron en el porche, procesando lo que acababa de suceder. «No puede hacer esto, ¿verdad?», preguntó Sofía, su voz temblando. «No puede quitarnos a Trueno ni llevarse a Miguel». «Puede intentarlo», respondió don Arturo sombríamente. «Y con suficiente dinero y conexiones podría lograrlo». Esteban Ramírez, quien había presenciado todo desde los establos, se acercó lentamente. «Conozco a ese hombre», dijo con voz grave. «Rodrigo Santana. Hace 20 años intentó comprarle un caballo a mi hermano Fernando. Cuando Fernando se negó, misteriosamente el rancho comenzó a tener problemas, inspecciones constantes, multas por violaciones que nunca existieron. Casi destruyó a mi hermano financieramente antes de que finalmente se diera por vencido y vendiera». «¿Qué caballo quería?», preguntó Roberto. «El padre de Trueno», respondió Esteban. «Trueno Mayor, así le decíamos. Era el caballo más hermoso que he visto, hasta que nació su hijo. Rodrigo quería su genética para su programa de cría. Fernando se negó porque amaba a ese animal. 2 meses después, Trueno Mayor apareció muerto en su establo. Los veterinarios dijeron que fue cólico, pero yo nunca lo creí». El silencio que siguió fue interrumpido por la risa alegre de Miguel, quien en el corral jugaba con Trueno, completamente ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. «Tenemos que protegerlos», dijo Sofía, con lágrimas de frustración en sus ojos. «A ambos. Lo haremos», prometió don Arturo, aunque en su corazón no estaba seguro de cómo cumplir esa promesa contra un enemigo tan poderoso y sin escrúpulos como Rodrigo Santana. Esa noche, don Arturo convocó una reunión de emergencia en la oficina principal. Roberto, Sofía, Felipe y, sorprendentemente, Esteban Ramírez se congregaron alrededor del escritorio mientras el patrón servía tequila en vasos pequeños. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con cuchillo. «Necesitamos un plan», comenzó don Arturo, tomando su trago de un solo golpe. «Rodrigo Santana no es el tipo de hombre que acepta un no por respuesta. Si lo que Esteban dice es cierto y no tengo razones para dudar, entonces Miguel y Trueno están en peligro real. Podríamos esconder al caballo», sugirió Felipe. «Llevarlo a las montañas por un tiempo hasta que esto se calme». Roberto negó con la cabeza. «Trueno nunca permitiría que nadie excepto Miguel se le acercara lo suficiente para moverlo. Y no podemos pedirle al muchacho que vaya a las montañas. Tiene escuela, una vida». «Entonces vendamos el maldito caballo», estalló Sofía, su frustración finalmente desbordándose. 2 millones de pesos resolverían todos nuestros problemas. Miguel superaría la pérdida. Los niños son resilientes.
Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Todos sabían que Sofía no hablaba en serio, que era el miedo hablando por ella. «Tú no crees eso», dijo don Arturo suavemente. «Has visto lo que Trueno significa para Miguel y lo que Miguel significa para Trueno. Separarlos sería como arrancarle el corazón a ambos». Sofía se derrumbó en su silla, cubriendo su rostro con las manos. «Entonces, ¿qué hacemos? No podemos luchar contra alguien con tanto dinero y poder». «Podemos documentarlo todo», intervino Esteban, inclinándose hacia adelante. «Cada amenaza, cada intento de intimidación. Yo testificaré sobre lo que le hizo a mi hermano. Si juntamos suficiente evidencia, incluso un hombre rico como Santana no podrá escabullirse». «¿Y mientras tanto?», preguntó Roberto. «¿Esperamos a que haga su próximo movimiento? ¿Que lastime a alguien?». Un golpe urgente en la puerta interrumpió la discusión. Era María, una de las trabajadoras de la casa, con el rostro pálido de miedo. «Don Arturo, venga rápido, hay fuego en el establo norte». Todos saltaron de sus sillas simultáneamente, corriendo hacia la puerta. El cielo nocturno estaba iluminado por un resplandor naranja en la dirección de los establos más alejados. Gritos de alarma resonaban por toda la hacienda mientras los trabajadores emergían de sus casas con cubetas de agua. «¡Los caballos!», gritó Roberto corriendo hacia el establo en llamas. «¡Hay 6 caballos adentro!». Don Arturo y Felipe lo siguieron mientras Sofía corría en dirección opuesta hacia la casa donde Miguel dormía. El olor a humo y madera quemada llenaba el aire nocturno, mezclándose con los relinchos aterrorizados de los animales atrapados. Roberto llegó primero al establo, cubriendo su rostro con su camisa mientras forzaba la puerta principal. Las llamas ya habían consumido la mitad de la estructura, pero los corrales internos todavía estaban intactos. Uno por uno, liberó a los caballos que salieron galopando hacia la seguridad, sus ojos desorbitados de terror. 5, contó don Arturo, mientras el último caballo escapaba. «Faltan 1. «Es Canelo», gritó Felipe sobre el rugido del fuego. «Está en el corral del fondo». Roberto no lo pensó 2 veces. Se adentró más en el establo ardiente, su silueta desapareciendo entre el humo denso. Segundos que parecieron eternos pasaron antes de que reapareciera, tosiendo violentamente, pero guiando a Canelo, un caballo palomino viejo que había sido uno de los favoritos de Antonio, el padre de Miguel. Apenas habían salido cuando parte del techo colapsó con un estruendo ensordecedor, enviando una lluvia de chispas hacia el cielo estrellado. «¿Cómo empezó?», preguntó don Arturo cuando los trabajadores finalmente lograron controlar el fuego con las mangueras que habían conectado al pozo principal. «No lo sé, patrón», respondió Felipe, su rostro manchado de hollín. «Hice mi ronda hace 2 horas. Todo estaba bien». Roberto se agachó cerca de donde había comenzado el fuego, su expresión endureciéndose cuando encontró algo entre los escombros. Era una lata de queroseno, medio derretida por el calor. «Esto no fue un accidente», dijo, levantando la evidencia. En ese momento llegó Sofía, llevando a Miguel de la mano. El niño tenía los ojos muy abiertos, asustado por el caos que lo rodeaba. «¿Trueno está bien?», fue lo primero que preguntó. «Trueno está en un corral diferente, mijo», le aseguró don Arturo. «Está a salvo». Pero mientras decía esas palabras, un grito cortó la noche. Era Rosa, señalando hacia el corral de Trueno. La puerta estaba abierta de par en par, balanceándose en la brisa nocturna. El corral estaba vacío. «No», susurró Miguel, soltándose de la mano de su madre y corriendo hacia el espacio vacío. «¡Trueno! ¡Trueno!». Los trabajadores se dispersaron inmediatamente, buscando por toda la hacienda con linternas que cortaban la oscuridad como cuchillos de luz, pero no había señal del caballo castaño por ninguna parte. Roberto encontró algo cerca de la cerca trasera, huellas de neumáticos de un vehículo pesado,
probablemente un remolque para caballos y marcas de arrastre en el polvo. «¡Se lo llevaron!», dijo Roberto, su voz cargada de furia contenida. «El fuego fue una distracción. Mientras todos estábamos ocupados salvando los otros caballos, alguien entró y se robó a Trueno». Miguel se derrumbó de rodillas en el polvo, sollozando inconsolablemente. Sofía corrió a abrazarlo mientras don Arturo llamaba a la policía estatal desde su celular. Esteban Ramírez observaba la escena con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Mi hermano», murmuró para sí mismo. «Esto es exactamente lo que le hicieron a Fernando. Primero el fuego, luego el robo. Es el mismo patrón». Mientras el caos continuaba, nadie notó el sobre blanco clavado en la puerta de la oficina de don Arturo. Dentro, un mensaje breve en letra impresa. «El caballo está a salvo. Por ahora. Vendrá por el niño mañana si quiere volver a verlo. Solo. A medianoche. Coordenadas adjuntas». La batalla por Trueno había escalado a guerra y el precio de la victoria nunca había sido tan alto. La oficina de don Arturo se había convertido en un centro de operaciones de emergencia. Eran las 10 de la noche y solo quedaban 2 horas hasta el encuentro que el mensaje exigía. Miguel estaba sentado en el sofá de cuero, con los ojos rojos de tanto llorar, mientras los adultos discutían acaloradamente su destino. «Es una trampa obvia», insistía Roberto, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «En el momento en que Miguel aparezca solo, se lo llevarán también. Rodrigo Santana no solo quiere el caballo, quiere eliminar el vínculo entre ellos». «La policía dice que llegarán dentro de 3 horas», informó don Arturo, colgando el teléfono con frustración. «El capitán Méndez está en otra emergencia en el pueblo vecino. Para cuando lleguen aquí, será demasiado tarde». Sofía sostenía las coordenadas del mensaje en sus manos temblorosas. «Es un rancho abandonado en las afueras, a 40 minutos de aquí. El lugar perfecto para algo así. Nadie podría escuchar gritos a esa distancia». «Entonces no voy solo», declaró Miguel de repente. Su voz era pequeña pero firme, sorprendiendo a todos en la habitación. «Vamos todos, con camionetas, con gente. No pueden llevarnos a todos». «Mijo», comenzó Sofía, arrodillándose frente a él. «No puedes ir. No voy a permitir que te expongas a ese peligro». «Pero Trueno me necesita», gritó Miguel, las lágrimas brotando nuevamente. «Está solo y asustado. Probablemente piensa que lo abandoné, igual que todos los demás lo abandonaron. Cuando murió Tomás, cuando murió don Fernando, todos se fueron. Yo le prometí que sería diferente». Sus palabras cayeron sobre la habitación como piedras en un lago quieto, creando ondas de silencio. Esteban, quien había estado sentado silenciosamente en una esquina, finalmente habló. «El muchacho tiene razón. Los caballos no entienden por qué desaparecemos de sus vidas. Para Trueno, esto debe sentirse como otra traición». «No me importa lo que sienta el maldito caballo», estalló Sofía, su miedo transformándose en rabia. «Me importa mi hijo. Ya perdí a mi esposo. No voy a perder también a Miguel por un animal». «No es solo un animal, mamá», respondió Miguel, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «Es mi amigo, es como yo. Cuando papá murió, ¿no te hubiera gustado que alguien viniera a rescatarme si me hubieran llevado?» La analogía golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Se dejó caer en el sofá junto a su hijo, cubriéndose el rostro con las manos. Felipe entró corriendo en la oficina. «Don Arturo, encontré algo. Los neumáticos en las marcas de arrastre pertenecen a un remolque Sundowner, modelo especial. Solo hay 3 registrados en el estado. Uno de ellos está registrado a nombre de Transportes Santana». «Evidencia», murmuró Roberto. «Finalmente tenemos evidencia real que lo conecta». «La evidencia no me devuelve a Trueno»,
dijo Miguel, poniéndose de pie con determinación que no correspondía a sus 8 años. Voy a ir, con o sin permiso. Don Arturo intercambió una larga mirada con Roberto. Había visto esa misma determinación antes, en los ojos de Antonio Hernández, cuando decidía hacer algo sin importar el costo. Hay otra opción, dijo don Arturo lentamente, una idea formándose en su mente. Miguel va, pero no va solo. Va con todo un equipo de respaldo que Rodrigo no verá. ¿Qué propones?, preguntó Roberto. Miguel llega al punto de encuentro como lo pidieron. Pero nosotros estaremos escondidos en las colinas circundantes con radios y armas. Felipe, tú eres buen tirador. Esteban, dices que conoces ese rancho abandonado de cuando tu hermano lo rentaba. Como la palma de mi mano, confirmó Esteban. Hay 3 entradas y una cueva natural en la parte trasera que Fernando usaba para almacenamiento. Entonces usaremos eso, continuó don Arturo. Miguel mantiene a Rodrigo ocupado mientras nosotros rodeamos el lugar. Cuando tengamos a Trueno seguro y evidencia fotográfica de todo, intervenimos. ¡Es arriesgado!, protestó Sofía. ¡Demasiado arriesgado! Mamá, Miguel tomó sus manos entre las suyas. Papá me habría dejado ir. Él entendía que algunas cosas valen la pena arriesgarse. Sofía miró a su hijo, viendo por primera vez no al niño que había criado, sino al joven hombre en que se estaba convirtiendo. Un hombre con el coraje y el corazón de su padre. Si haces esto, dijo finalmente, su voz quebrándose, prometo que nunca te perdonaré si te lastiman, y me aseguraré de que tu padre venga a perseguirte desde el más allá. Miguel sonrió a través de sus lágrimas y abrazó a su madre. Lo prometo, mamá. Voy a estar bien. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de preparación. Roberto distribuyó radios de corto alcance a todos. Felipe verificó sus rifles y cargó bengalas de emergencia. Don Arturo llamó a 2 trabajadores de confianza más para sumarse al equipo de rescate. Esteban dibujó un mapa detallado del rancho abandonado, marcando las mejores posiciones de vigilancia. A las 11:30 de la noche, la caravana de 3 camionetas salió silenciosamente de la hacienda San Miguel. Miguel iba en la primera camioneta con don Arturo y Sofía, vestido con jeans oscuros y la camisa azul de su padre, su pequeña mochila conteniendo un silbato que Antonio le había enseñado a usar para llamar caballos. Mientras conducían por las carreteras oscuras hacia el rancho abandonado, Miguel miraba por la ventana hacia el cielo estrellado. «Papá», susurró tan bajo que nadie más podía escucharlo. «Si me estás cuidando desde arriba, ahora sería un buen momento para ayudarme». Una estrella fugaz cruzó el cielo en ese preciso instante, dejando una estela brillante. Miguel eligió tomarlo como una señal. A medianoche, todo estaría decidido. El rancho abandonado emergió de la oscuridad como un esqueleto de madera y sombras. La luna creciente apenas iluminaba las estructuras derruidas, creando un paisaje inquietante de edificios medio colapsados y corrales oxidados. A exactamente medianoche, la camioneta de don Arturo se detuvo frente a la entrada principal, sus faros cortando la negrura como cuchillos de luz. Miguel descendió del vehículo con las piernas temblorosas, pero la cabeza en alto. Su pequeña mano apretaba el silbato de su padre dentro del bolsillo de sus jeans. A lo lejos, ocultos entre las colinas y arbustos, Roberto, Felipe, Esteban y otros 4 trabajadores tomaban posiciones con sus rifles y cámaras listas. «¿Hola?», llamó Miguel, su voz sonando pequeña en la vastedad silenciosa de la noche. «Vine por Trueno». Durante varios minutos que se sintieron eternos, no hubo respuesta. Entonces, las puertas de un granero parcialmente destruido se abrieron lentamente. Rodrigo Santana emergió, acompañado de 2 hombres grandes vestidos completamente de negro. «Qué puntual, muchacho»,
dijo Rodrigo, su voz suave pero amenazante. «Vine solo, como pidió», respondió Miguel, luchando por mantener su voz firme. «¿Dónde está Trueno?». Rodrigo hizo un gesto y uno de sus hombres desapareció dentro del granero. Momentos después, el inconfundible relincho de Trueno resonó en la noche. El caballo apareció en la entrada, atado con cuerdas gruesas y con una capucha sobre su cabeza. Incluso a distancia, Miguel podía ver cómo temblaba, cómo sus cascos rasguñaban nerviosamente el suelo. «¡Trueno!», gritó Miguel, dando un paso adelante instintivamente. «¡No tan rápido!», advirtió Rodrigo, sacando un teléfono celular de su bolsillo. «Primero, algunas condiciones. Tú vas a decirle a ese caballo que me obedezca a mí. Vas a entrenarlo para que acepte cualquier jinete que yo elija. Y luego vas a olvidarte de que alguna vez existió». «No puedo hacer eso», respondió Miguel, su voz quebrándose. «Trueno no es una máquina que se puede programar. Es un ser vivo con sentimientos». «Todo tiene un precio, muchacho», sonrió Rodrigo fríamente. «Incluso los sentimientos». En las colinas, Roberto susurró por el radio. «Tengo tiro limpio, doy la orden». «Esperen», respondió don Arturo desde su posición. «Aún no». Miguel sacó lentamente el silbato de su bolsillo. «Mi papá me enseñó algo antes de morir», dijo, llevándose el instrumento a los labios. «Me enseñó que el amor verdadero no puede ser forzado ni comprado». Sopló el silbato, produciendo un sonido agudo que cortó la noche como un rayo. Trueno reaccionó instantáneamente, sacudiendo su cabeza violentamente hasta que la capucha cayó. Los ojos del caballo encontraron inmediatamente a Miguel y algo fundamental cambió en su comportamiento. «¡Qué demonios!», murmuró uno de los hombres de Rodrigo mientras Trueno comenzaba a tirar de las cuerdas con fuerza renovada. «¡Controlen a ese animal!», ordenó Rodrigo, retrocediendo instintivamente, pero Trueno había reconocido a su amigo. Con una fuerza que sorprendió incluso a los hombres experimentados que lo sujetaban, el caballo rompió las cuerdas como si fueran hilos. Los hombres de Rodrigo cayeron hacia atrás, mientras Trueno galopaba directamente hacia Miguel. «¡Ahora!», gritó don Arturo por el radio. Las luces de las camionetas ocultas se encendieron simultáneamente, iluminando el rancho completo como si fuera de día. Roberto, Felipe y los demás emergieron de sus posiciones, rifles apuntados hacia Rodrigo y sus hombres. «¡Policía estatal!», resonó una voz amplificada. El capitán Méndez había llegado después de todo, con 3 patrullas que bloqueaban todas las salidas del rancho. Trueno alcanzó a Miguel y se detuvo abruptamente, bajando su cabeza hasta el nivel del niño. Miguel lo abrazó, enterrando su rostro en las crines del caballo mientras ambos temblaban. «Lo siento», sollozaba Miguel. «Lo siento mucho por dejarte solo, pero estoy aquí ahora. Siempre voy a estar aquí». Rodrigo Santana, rodeado por policías y trabajadores armados, levantó las manos lentamente. Su expresión de superioridad había sido reemplazada por furia impotente mientras los oficiales le leían sus derechos. «Incendio intencional, robo de propiedad valiosa, secuestro», enumeraba el capitán Méndez mientras colocaba las esposas. «Y según el testimonio del señor Esteban Ramírez, posiblemente asesinato relacionado con la muerte de Fernando Ramírez hace 3 años». «Esto no termina aquí», amenazó Rodrigo mientras lo empujaban hacia una patrulla. «Tengo abogados que...». «Tenemos video de todo», interrumpió Felipe, levantando su cámara. «Cada amenaza, cada admisión, suficiente para mantenerlo encerrado por décadas». Sofía corrió desde la camioneta de don Arturo, cayendo de rodillas junto a Miguel y abrazando tanto a su hijo como al caballo. «Gracias a Dios», repetía una y otra vez. «Gracias a Dios». 3 semanas después, la hacienda San Miguel había vuelto a una apariencia de normalidad.
El establo norte había sido reconstruido con ayuda de la comunidad, que se había unido después de que la historia de Miguel y Trueno se difundiera por toda la región. Las donaciones habían llegado de todo el estado, suficientes no solo para reparar el daño, sino para mejorar las instalaciones. Rodrigo Santana esperaba juicio en la prisión estatal, sus activos congelados y su imperio de ranchos bajo investigación federal. Esteban Ramírez finalmente había encontrado la paz, sabiendo que su hermano sería vindicado. En el corral principal, bajo la luz dorada de un atardecer típico de Durango, Miguel cepillaba a Trueno mientras le contaba sobre su día en la escuela. El caballo escuchaba pacientemente, ocasionalmente moviendo las orejas o resoplando suavemente en respuesta. La maestra Fernández dice que debo escribir sobre mi héroe para la tarea, explicaba Miguel. Todos van a escribir sobre futbolistas o actores, pero yo voy a escribir sobre ti y sobre papá, porque ustedes dos me enseñaron la lección más importante. Trueno inclinó su cabeza y Miguel la acarició suavemente. Me enseñaron que el dolor no nos define, es como respondemos a él lo que importa, que estar roto no significa estar acabado, y que a veces las almas más heridas son las que mejor pueden entenderse entre sí. Don Arturo observaba desde el porche junto a Sofía, quien había comenzado a sonreír nuevamente. Antonio estaría orgulloso, dijo el patrón suavemente. Lo sé, respondió Sofía, limpiándose una lágrima. Ambos lo están. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas de la Sierra Madre, pintando el cielo de carmesí y oro, un niño y un caballo permanecían juntos en el corral. Dos almas que habían encontrado en el dolor compartido no solo consuelo, sino sanación. Y en esa sanación habían descubierto algo más valioso que cualquier fortuna, la promesa de que mañana sería un poco mejor que hoy.